10 de febrero de 2006, 12:11 horas. Entrada 49. Antes de que todo esto empezase, yo era un tipo escéptico con respecto al destino. Pensaba que las señales, los presagios, eran solo producto de fábulas y tonterías de vieja. Ahora, esta mañana, mientras estaba mirando pensativamente las llaves del barco de Miguel, ya no estaba tan seguro de eso. Quizás el hecho de que insistiese tanto en lo de su barco era una señal. Al fin y al cabo, si todo el mundo se había ido al infierno en cuestión de semanas, en una versión despiadada del Apocalipsis, las señales divinas no estaban fuera de lugar. Estaba en el tejado de la subestación, dejándome acariciar por los rayos de sol matutinos. Estos últimos días ha subido un poco la temperatura, pero a cambio los cielos se han ido encapotando, así que cualquier momento es bueno para sentir la luz solar. Después de tantos días de horror y encierro, se agradece profundamente. Tengo un plan, y ese plan pasa por hacer exactamente lo que le dije a Miguel que era absolutamente imposible de hacer. Esto es, entrar en la ciudad y llegar hasta el puerto deportivo en la avenida de Orillamar. Desde allí hacerme con su barco y poner rumbo hacia un sitio que creo que todavía debe de ser seguro y donde, si no me equivoco, tiene que haber electricidad, agua, comida y gente. El paraíso es el paraíso en estos momentos. Pontevedra está situada en el fondo de la ría del mismo nombre. En esta ría, que en su punto más ancho puede tener unos 20 kilómetros de orilla a orilla, existe una isla, la isla de Tambo. Esta isla ha sido a lo largo de los siglos y sucesivamente un poblado celta, un oratorio sueco, un monasterio medieval, un lazareto y desde hace un montón de años un polvorín militar perteneciente a la cercana base naval de Marín. El polvorín lleva vacío muchísimos años, creo que desde los 70, y la isla ahora forma parte de un parque natural. Es uno de los pocos trozos de terreno virgen en una zona tan densamente poblada como es la ría de Pontevedra. Ese era mi destino. Pienso y creo que no sin razón que cuando todo se empezó a ir a la mierda, a más de uno se le tuvo que haber ocurrido refugiarse allí. En esa isla hay edificios militares, barracones y almacenes. Solo se puede llegar en barco y está rodeada de fuertes corrientes. Además, confiaba en que los militares la hubiesen tomado bajo su control. En teoría, debe de ser el punto más seguro en kilómetros a la redonda. Es perfecto. Solo tenía el pequeño problema de conseguir un barco para llegar hasta ella sin quedarme por el camino. Y eso no iba a ser fácil. Tenía una idea, y aunque algo arriesgada, podría funcionar. En una esquina de la polvorienta subestación había dos grandes barriles de plástico azul con tapa, parecidos a los que se utilizan en las expediciones de montaña para llevar el equipo. Por las etiquetas supongo que en algún momento contuvieron químicos, pero ahora estaban vacíos. Con algo de trabajo conseguí meterlos dentro del astra, tumbando el asiento trasero. A continuación cogí la mochila y la cesta del gato y las coloqué como pude dentro del vehículo. Dejé abandonada la munición de la escopeta, pues no sé en qué momento, al subirme en el coche, en mi calle, había perdido la zabala. Así que de nuevo mi armamento se reduce a 4 virotes de acero y a una Glock con 30 proyectiles, tras la ensalada de tiros que le dediqué inútilmente a los monstruos de mi calle. Al girar la llave de contacto, el motor hizo un sonido espantoso, chirriante. Sin duda, el recorrido que realicé el otro día por aquel camino de cabras para escapar de mi calle debe de haber dañado alguna parte del mismo. Noté que me bajaba la sangre a los pies. Si el coche no encendía, entonces sí que estaba muerto. Andando no llegaría muy lejos en cuanto me acercase a una zona más habitada. Empecé a girar furiosamente la llave encendido una y otra vez, mientras maldecía por lo bajo. «Oh, Jesús, haz que arranque el puto motor. Oh, vamos, por favor, que arranque el puto motor. Venga, vamos, joder. Venga, vamos, vamos».
Con una explosión ahogada, el motor arrancó. Entre algún jadeo, con un grito de alegría metí la primera marcha y comencé a rodar hacia la calzada principal, dejando aquel extraño refugio que me había acogido durante casi 2 días. Al llegar a la carretera comarcal, giré en dirección a la General. Sabía que una vez que llegase allí, las cosas se iban a volver a complicar enseguida, pero confiaba en no tener que hacer más de un par de kilómetros antes de llegar a mi destino. El camino se me hizo corto, muy corto. Al divisar el cruce de la General, apoyé la Glock ya armada en el asiento del copiloto y apreté el acelerador. La velocidad iba a ser fundamental. Con un chirrido de ruedas, giré en el cruce y enfilé en dirección al norte. La calzada estaba desierta, aunque solo aparentemente, porque ante el sonido de mi motor, vi asomar a varias de esas cosas de entre unas casas cercanas. Con un rugido aceleré, alejándome de ellos. Solo tenía que hacer 2 kilómetros. Solo 2 putos kilómetros. ¡Vamos! Al cabo de 100 metros, sin embargo, me encontré el primer problema. Un accidente. 2 coches empotrados de frente. Ocupaban casi toda la calzada. Manchas de sangre rodeaban toda la escena, aunque no se veía ningún cuerpo. Solo me quedaba un estrecho paso por el arcén izquierdo. Maniobrando con cautela para no quedarme atascado, enfilé el vehículo por el estrecho paso. De súbito, un golpe brusco en la ventanilla del copiloto. 2 manos, seguidas de un cuerpo aullante, salidas de no sé dónde, golpeaban insistentemente mi ventanilla, con las palmas abiertas. Casi se me sale el corazón por la boca. ¡Joder! Temblando de miedo conseguí dejar atrás a esa cosa mientras pensaba en mi siguiente movimiento. 1 kilómetro más. He visto varios coches abandonados en la calzada o estrellados. Algunos presentan restos de sangre, otros parecen haber sido dejados allí por sus dueños, en un momento de pánico o de locura, no sé. Más de esas cosas por todas partes, ni un solo ser vivo a la vista. 500 metros para el desvío. Ya casi hemos llegado. 300 metros. 200. De repente, no sé de dónde, han aparecido 2 de esas cosas en medio de la calzada, una mujer y un hombre. No me ha dado tiempo de esquivarlas y las he arrollado. El cuerpo del hombre ha rebotado encima de mi defensa y se ha estampado contra el parabrisas, reventándolo. He pegado un frenazo de golpe cuando he dejado de ver a través de la columna completamente astillada. El hombre ha rodado delante del coche con la inercia del frenazo. A la mujer creo que le he pasado por encima. El puto coche se ha calado. He tratado de encenderlo de nuevo, pero el motor está mudo y el salpicadero es una constelación de luces rojas. No hay nada que hacer. Está caput. Es curioso, pero lo que se me ha venido a la cabeza en ese momento es que ya no tengo que cambiarle el aceite. Joder, de locos. He salido del coche, estoy a solo 100 metros de mi destino, puedo verlo. Me he puesto la mochila y he cogido la cesta del gato. Con un ojo puesto en todas partes, he abierto el maletero para arrastrar fuera los 2 bidones. Los 100 metros que faltan son cuesta abajo, así que los bidones harán el camino solos, rodando. Los he mandado cuesta abajo, de una patada. A continuación he empezado a andar. El hombre se estaba levantando en ese momento con un aspecto horrible tras mi atropello. Era mayor, de unos 60 años. Sin dudarlo, y antes de que se acercase demasiado, he levantado la Glock y he hecho fuego a menos de 3 metros. La primera bala la ha atravesado el esternón, pese a que apuntaba la cabeza. Solo con el segundo disparo, casi a bocajarro, le he acertado en la cara. Es un espectáculo que me perseguirá el resto de mis días. No quiero ni recordarlo. Una vez que el cuerpo cayó, me he girado para ver a la mujer. Sigue tumbada en el suelo. Quizás le he roto la espina dorsal, no lo sé, pero no me pienso quedar aquí. Más de esas cosas continúan apareciendo. He bajado la cuesta casi tropezando y he llegado junto a los bidones, a mi destino. Perfecto. El embarcadero fluvial del Erez estaba vacío, aunque ya
contaba con ello. Solo en verano hay un servicio de alquiler de barcas, pero no era eso lo que venía buscando. Desde este punto y corriente abajo, el río discurre a través de toda la ciudad hasta desembocar en la ría, justo donde se encuentra el puerto deportivo y mi salvación. Lo único que tenía que hacer era arrojarme al agua y dejarme arrastrar por la corriente hasta llegar al barco de Miguel. En el agua esas cosas no podrían cogerme y así podría atravesar toda la ciudad sin riesgo. Con rapidez he metido la mochila y la pistola en uno de los bidones y lo he cerrado. En el otro he metido la cesta de Lúculo, que vuelve a estar maullando desconsoladamente. Últimamente su vida está sufriendo muchas emociones y creo que ya empieza a estar harto. Con uno de esos virotes he perforado la tapa de ese bidón. Entrará un poco de agua, pero al menos el gato podrá respirar. Con un cabo he atado los dos bidones fuertemente entre sí, arrastrándolo. Me he acercado al borde. El agua tenía un aspecto oscuro, pero poco amistoso. Ya casi habían llegado hasta mí. Con una honda inspiración me he arrojado al agua, arrastrando los bidones. Una sensación heladora casi me hace gritar al sumergirme en las frías aguas del Lérez. Joder, es febrero y debe estar a unos 4 grados. Afortunadamente llevo puesto el neopreno, pero aún así la sensación térmica resulta espantosa. La corriente ha empezado a arrastrarme lentamente, río abajo, mientras esas cosas me contemplaban, impotentes, desde el embarcadero. Un par de ellas han caído al agua, pero no las he visto salir a flote. Supongo que se habrán quedado en el fondo o habrán sido arrastradas por la corriente. Desde luego, cerca de mí no están. Me duele la muñeca de escribir y además Lúculo está demandando su comida insistentemente. Ya seguiré después. 11 de febrero de 2006, 15:49 horas. Entrada 50. El frío. Creo que no hay una sensación más horrible como el frío. Cuando lo padeces dentro del agua, notas cómo tus músculos se contraen, cómo tus dedos poco a poco dejan de responder, mientras miles de pequeñas agujas se van clavando lentamente en todo tu organismo. Es horrible. Cuando recorté la capucha de mi traje de neopreno, hace lo que parece 1.000.000 de años. No pensé en ningún momento que fuese a volver a usarlo alguna vez para meterme en el agua. Ahora, por el cuello recortado, me estaban tratando raudales de agua helada del río mientras Lúculo y yo nos deslizábamos corriente abajo. Todo el aislamiento que me podría proporcionar la gruesa capa de neopreno quedaba de esa manera seriamente limitado. La corriente del río en ese punto era lenta, perezosa. No había tenido en cuenta tan cerca de su desembocadura, el efecto de la marea alta ralentizaría mucho mi marcha por el contraflujo de las aguas. Así, lo que pensaba que sería un sencillo recorrido de tan solo unos minutos se estaba convirtiendo muy lentamente en una odisea que ya duraba más de 1 hora y media. De todas formas, calculaba que ya debía de estar acercándome. En uno de los últimos tragos involuntarios de agua, comprobé que ésta ya era salobre. El agua marina y la del río se estaban mezclando. Tenía que estar muy cerca de la desembocadura del Lérez en la ría. El principal problema era que estaba anocheciendo. El sol en Galicia se pone muy pronto en invierno, pues a eso de las 6 de la tarde ya es de noche cerrada. Poco a poco la oscuridad iba cayendo sobre las aguas y mi visibilidad era cada vez peor. Eso le añadía una nueva dimensión al asunto y nada buena, por cierto. Ahora corría el riesgo de que, atravesando la ciudad a oscuras, pasase al lado del puerto deportivo sin verlo y, arrastrado por la corriente y la marea baja, las aguas me llevasen al corazón de la ría.
Eso sería mi segura sentencia de muerte, ya que con esa temperatura del agua y sin nadie disponible para rescatarme, lo más probable es que acabase llegando cadáver a mar abierto o totalmente aterido y desamparado en una orilla, sin saber qué me podía guardar 2 metros más allá. Lo más jodido de todo es que no tenía ni la más mínima idea de qué hacer al respecto. No se me ocurría nada. Poco a poco la oscuridad se fue adueñando de las orillas. Eso en parte me suponía la ventaja de que yo tampoco sería visible. De hecho, tras coger una bolsa de plástico que me encontré flotando a mi lado y taparme con ella parte de la cabeza, desde la orilla tan solo se veía un par de bidones atados y una bolsa enganchada a ellos. Basura a la deriva, nada interesante, la tapadera perfecta. A medida que el río se iba internando en la ciudad, comencé a pasar por debajo de los puentes que comunicaban las dos orillas del Lérez. El primero que me encontré era el que más me preocupaba. Era el que estaba en lo más alto de su curso y su distancia al agua era tan corta que si una de esas cosas estaba sobre él y decidía saltar sobre mí, me atraparía con toda seguridad. Cuando pasé bajo él no me atreví a levantar la mirada. No sé si había algo o alguien sobre él, pero el hecho es que nadie me vio. Poco a poco las orillas se iban transformando en un paisaje urbano. Lentamente, edificios, calles y avenidas iban surgiendo a mi alrededor, a medida que el cauce avanzaba de manera perezosa. Las calles estaban desiertas, salvo que la presencia constante de esas cosas por todas partes. Docenas, cientos de ellos, algunos mutilados, otros cubiertos de sangre y bastantes de ellos aparentemente intactos, vagabundeaban por las calles cercanas, en un perpetuo ir y venir. La imagen era aterradora, impactante, sobre todo por el silencio. Era un silencio total, absoluto, tétrico. No oía nada, salvo el rumor de las aguas al discurrir a mi alrededor. La ciudad estaba silenciosa, oscura, muerta. Podía ver los efectos de toda esta mierda sobre ella. Coches abandonados en las calles, con las puertas abiertas, accidentes de tráfico por doquier, a los que nadie les había prestado ningún tipo de atención. Algunos locales abiertos, otros con las verjas cerradas, miles de papeles, bolsas y residuos revoloteando por las calles vacías, ni una sola luz encendida, semáforos muertos, farolas apagadas y rotas. El viento silbando por las calles desiertas de una ciudad muerta, la imagen del vacío, la imagen de la devastación, la imagen del apocalipsis. Poco a poco mi visión se fue reduciendo. Al cabo de unos minutos tan solo podía adivinar la forma de los edificios que formaban una especie de cañón a mi alrededor. La ansiedad empezó a hacer mella en mí. Nunca me ha gustado estar en el agua de noche, sin saber qué es lo que hay a mi alrededor. Agarrado a los bidones, mis ojos trataban de perforar las tinieblas, buscando adivinar cualquier amenaza, real o imaginaria, que me acechase. Mi imaginación, enfervecida, galopaba de manera desbocada. 30 veces creí haberme pasado de largo el puerto deportivo y las 30 eran falsas alarmas. Sin embargo, súbitamente, la forma fantasmal del club náutico fue surgiendo delante de mí, iluminada de forma tenue por la luz de la luna. Iba a conseguirlo, joder. El Club Náutico de Pontevedra, un edificio instalado sobre una estructura de pilotes en la orilla del Lérez. Tratando de chapotear lo menos posible, empecé a mover mis entumecidas piernas para dirigir la deriva hacia esos postes. De ahí tenía pensado subirme a los pantanales, pasar al lado de mi Zodiac e ir hasta los amarres del fondo, donde estaba fondeando el barco de Miguel. Era pan comido. 3 minutos, a lo sumo.
Con un esfuerzo titánico, después de 2 horas en el agua, mis brazos dormidos no querían ayudarme a subir al pantalán. Cuando por fin lo conseguí, me quedé tumbado como un pez jadeante, absolutamente exhausto, sobre el portón de madera. Si en ese momento una de esas cosas hubiese aparecido por allí, podría haberme merendado en cuestión de segundos. No podía ni mover un dedo, y menos aún defenderme. Con los ojos cerrados, tumbado a lo largo, traté de aguzar el oído. No se oía absolutamente nada. Bien, con esfuerzo me incorporé y subí los bidones al pontón. Lo primero de todo, Lúculo. Saqué su cesta del bidón y con mis dedos ateridos luché con el cerrojo de la portilla. El pobre estaba asustado, confuso, hambriento y mojado, pero vivo, al fin y al cabo. Creo que mi pequeño amigo se ha ganado un premio. Ha soportado todo ese viaje fluvial sin apenas quejarse, aterrado pero sereno. Buen chico. Con la mochila en la espalda y la cesta en la mano, comencé a andar hacia el barco. Al llegar al pantalán principal me quedé paralizado. No podía ser. No había ni un solo barco, ni uno, ni siquiera mi Zodiac. Todo lo que podía flotar y moverse había desaparecido. ¿Pero cómo? Caí de rodillas, absolutamente agotado, incapaz de pensar, bloqueado ante la situación. Mis peores presagios se estaban cumpliendo. No había barcos. En los últimos momentos del punto seguro, la multitud aterrorizada debió correr hacia los muelles y subirse a cualquier cosa que flotase, con tal de escapar de esos monstruos. Lo debí suponer. Los mástiles de 2 veleros sobresalían del agua, mientras los barcos que los soportaban yacían en el fondo del río. Exceso de carga o falta de pericia, supuse. Esos no habían ido muy lejos. Poco a poco empecé a ver más cosas. La sangre se me heló en las venas. Restos de sangre y agujeros de balas por todas partes. Huellas de pelea. En ese embarcadero había habido una masacre. Una pelea a muerte por un barco. La lucha del más fuerte por sobrevivir. Un paisaje del infierno. Oh, Dios mío. Súbitamente tuve un recuerdo. Quizás no estuviese todo perdido. En la otra orilla, fondeando lejos de los pantanales, recordaba haber visto en multitud de ocasiones algún velero. Eran los barcos que estaban en lista de espera para conseguir un punto de amarre. Para sus dueños era una lata, pues cada vez que querían embarcar tenían que ser transbordados en Zodiac hasta ellos. Quizá la multitud no hubiese podido abordarlos, quizás aún quedase alguno. Resueltamente metí de nuevo a Lúculo en el bidón, así como la mochila en el otro, y procurando no hacer ruido, me sumergí de nuevo en las oscuras aguas del Lérez. Tan solo eran unas cuantas brazadas, pero me dio la sensación de estar cruzando el puto canal de la Mancha. Mi esperanza se iba desvaneciendo a medida que me acercaba. Nada, nada, pero espera. Al fondo, contra el reflejo de Venus, en las aguas, podía divisar un mástil balanceándose. Quedaba uno. ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! Utilizando mis últimas fuerzas, chapoteé hasta el barco. Era un 12 metros, amplio, airoso de líneas, con un bruñido espejo de popa donde podía leerse su nombre. Corinto. Mi nuevo barco. Mi salvación. Con un último esfuerzo me agarré a la regala de popa y subí a bordo. Con una mirada a mi alrededor comprendí por qué nadie se había llevado este barco y lo que tendría que hacer si lo quería para mí. 13 de febrero de 2006, 11:26 horas. Entrada 51. Está lloviendo torrencialmente. El cielo matutino es gris, plomizo. Sopla un incómodo viento racheado del norte que arrastra cortinas de agua contra el plexiglas de los ojos de buey de la camareta del Corinto, mientras éste atraviesa suavemente las ondas de la ría.
Puedo oír el viento silbando entre las jarcias y la lluvia chorreando sobre toda la cubierta. Estoy cómodamente instalado en un camarote con una taza humeante de café al lado mientras trato de ordenar en mi mente los acontecimientos de las últimas horas y planear mi próximo movimiento. Debe haber un potente temporal ahí fuera, en el mar abierto, pues los restos de la resaca están sacudiendo el barco. Mi barco, mi nueva casa, de momento. Cuando subí a bordo del Corinto la pasada noche, el espectáculo que se abría ante mis ojos no era precisamente esperanzador. Alguien había estado a bordo, tratando de hacerse con el velero y no había podido. Lógico. Por otra parte, había restos de sangre por toda la cubierta, ya resecos, asimismo pedazos de fibra de vidrio y una fea cicatriz en la botavara atestiguaban que en esa cubierta alguien disparó al menos un arma. Me pude imaginar la escena perfectamente, la noche en que cayó el punto seguro, mientras miles de esas cosas inundaban en oleadas las líneas de defensa. Los civiles refugiados en su interior debieron sentir pánico. Los barcos amarrados en el puerto parecían la salida lógica, así que cientos de personas debieron precipitarse hacia ellos. No todos cabían a bordo, por supuesto, así que la ley del más fuerte se hizo presente en los pantanales. Los restos de pelea eran buena prueba de ello. La pelea posiblemente se extendió a las cubiertas de los barcos mientras estos desatracaban y salían a navegar, sobrecargados y semihundidos, huyendo de la ciudad condenada. El río debió arrastrar muchos cadáveres ese día. Vaya trampa. Sin embargo, algo salió mal en el Corinto esa ciega noche, algo que no me resultó evidente hasta que llevé a cabo una más detenida inspección. El Corinto es un 12 metros precioso, afilado, agresivo, producto típico de los astilleros holandeses de Rig, una cuna de puras sangres del mar. La cubierta tiene los acabados en madera de teca y cromados, una auténtica preciosidad. La distribución interior es amplia y espaciosa, ajustada como siempre a este tipo de barcos, pero cómoda. No podía entender por qué esa preciosidad aún estaba amarrada cuando hasta el bote del vigilante del puerto, una vieja barcaza de madera, había desaparecido. Pronto lo comprendí. Al no estar amarrado en los pantanales, sino fondeando en la desembocadura del río, el Corinto estaba sujeto al fondo limoso del Lérez por su ancla. Esta, en vez de corriente cabo de fibra y nylon, estaba sujeta por una cadena. Hoy en día casi no se utilizan cadenas de ancla en los veleros por su peso excesivo y se suele preferir un tipo de cabo similar a las cuerdas de los escaladores para sujetarlas, ya que su resistencia a la tracción es muy alta con respecto a su peso y volumen. Sin embargo, el anterior dueño del Corinto debía ser un tipo chapado a la antigua, porque su barco aún usaba cadena para sujetar el ancla. Al pesar más, para jalar el ancla tenía que usar un pequeño motor eléctrico situado junto al escoben de proa, el hueco por donde entraba la cadena a medida que ésta iba siendo recogida. En la noche de locos, en el que el punto seguro cayó, un número indeterminado de personas debió abordar el velero con intención de escapar con él, haciéndose a la mar, mientras parte de ellos se dedicaba a hacer fuego contra otros fugitivos y a recibir disparos, tal y como atestiguaban la sangre y los agujeros de bala. Alguien trató de elevar anclas. Sin embargo, ese alguien no debía tener mucha idea, porque no tuvo en cuenta que el limo del fondo posiblemente tuviese las uñas del ancla profundamente sujetas. En vez de ganar cadena poco a poco para situarse en su vertical y despegar así el ancla de la succión del fondo, que es la manera correcta de hacerlo, conectó el motor del cabestrante eléctrico a tope desde el principio. Este no pudo sacar el ancla con la cadena en diagonal y se empezó a recalentar hasta que finalmente se quemó.
Supongo que el tipo que lo manejaba estaba demasiado aterrorizado con todo lo que sucedía a su alrededor como para darse cuenta de que se estaba cargando el cabestrante. Después fue demasiado tarde. Con el motor quemado era imposible levar el ancla. Alguien trató de cargarse el soporte a hachazos. El hacha y las marcas aún estaban presentes en el escobén de proa, pero lo único que consiguió fue deslaminar parte de la fibra de vidrio. La cadena no podía cortarse y el tiempo se les acababa. Un barco que no podía moverse no valía de nada, así que supongo que lo abandonaron por otro objetivo más útil. Fin de la historia. Ahora ya no estaba a la cubierta del Corinto, pensando en cómo liberar el ancla del fondo para largarme de ahí antes de que saliese el sol. Tenía que conseguir ese velero a cualquier precio. Podía haber una manera, pero eso implicaba mojarme de nuevo. En fin. Acomodando a Lúculo en el camarote, tras secarlo un poco, me zambullí de nuevo en las oscuras aguas del Lérez y empecé a nadar hacia el club náutico. Una vez allí me dirigí chorreando agua hasta la esquina desde donde podía ver el acceso principal. La verja estaba cerrada y podía ver algunos de los monstruos vagando al otro lado, ignorantes de mi presencia aquí. Había huellas de batalla por todas partes. Los supervivientes, antes de huir, debieron cerrar las vallas detrás suya para evitar que esas cosas, o más supervivientes, los molestasen mientras partían. A mí me venía de perlas, pues implicaba que, en principio, no me iba a encontrar a ningún muerto andante dentro de las instalaciones. Mi objetivo era una puerta en la parte inferior del edificio. Incluso sabía dónde se escondía la llave de esa puerta. Era el almacén donde se recargaban las botellas de oxígeno. Había estado allí en multitud de ocasiones. Ahora contaba con encontrar al menos un equipo para poder descender al fondo y liberar el pasador del ancla, el punto de unión entre esta y la cadena, el eslabón débil, por decirlo de algún modo. La llave estaba debajo de una boya, al lado de la entrada. Con ella abrí la puerta lo más suavemente posible. El cuarto a oscuras resultaba aterrador. La escena más absurda de los últimos meses la viví cuando me pareció ver una figura amenazante al fondo y disparé el arpón, solo para descubrir unos segundos más tarde que había perforado un traje de buceo colgado de una percha con mi virote. Muy profesional. En una esquina, cubierto por una lona, estaba el equipo de un monitor de buceo. No era ninguna maravilla, pero tendría que valer. Comprobé el nivel de oxígeno de la botella y el funcionamiento de los reguladores y me lo coloqué a la espalda. Me calcé las aletas y empecé a buscar las gafas, solo para descubrir que no estaban allí. ¡Genial! Tendría que sumergirme en las turbias aguas del río oscuras y sin gafas, lo que implicaría que tendría que retirar el pasador a tientas. Como no quedaba más remedio, me arrojé al agua y empecé a nadar en dirección al Corinto. Una vez que llegué a la cadena, me sumergí hasta llegar al ancla. El fondo, a unos 3,5 metros, era oscuro como el petróleo. A tientas descubrí que el ancla se había enganchado en unos hierros oxidados que sobresalían del lecho. Por eso el motor se había quemado. Al manipular con paciencia el pasador de cobre, poco a poco se fue aflojando. Cuando ya tenía los dedos entumecidos, súbitamente el pasador se salió por completo. Apenas me dio tiempo a sujetarme a la cadena mientras el Corinto, arrastrado por el reflujo de la marea, se empezó a deslizar por la ría, en dirección al mar. Tras trepar por la cadena y desembarazarme del equipo, me sequé por primera vez en horas y lancé el rizón, el ancla pequeña de emergencia, por el escobén de popa. Cuando el barco estuvo asegurado, me dirigí tambaleándome al camarote y me derrumbé agotado, encima de una litera. Creo que he dormido más de 12 horas.
Ahora me he levantado y mientras escribo esto estoy navegando hacia Tambo. Espero llegar allí en menos de una hora. 13 de febrero de 2006, 19:38 horas. Entrada 52. Vaya mierda. Tambo ya no es una opción válida. Joder, estoy fondeando a unos 50 metros de una de las pequeñas calas de la isla. Desde aquí, en el claroscuro del atardecer, puedo verlos, vagando por la orilla. De momento no he visto a muchos, tan solo a una docena, más o menos, pero es más que suficiente. La isla y quien quiera que se encontrase en ella ha caído. ¿Cuándo ha sido? No lo sé. ¿Cómo ha sido? Ni puta idea. Si hay supervivientes, tampoco lo sé. Esto es horrible. A lo largo de la mañana he visto ir creciendo el familiar contorno de la isla a medida que la proa del Corinto se acercaba a ella. He pasado docenas de veces a menos de 100 metros de la isla, incluso he desembarcado en ella en unas cuantas ocasiones, pese a que está prohibido, pero nunca me había dirigido con tanto entusiasmo hacia este trozo de tierra como en esta ocasión. Por eso la decepción ha sido aún más dolorosa. Cuando estaba a unos 20 metros de la orilla y estaba pensando cómo ingeniármelas para llegar a tierra sin embarrancar la nave, he visto salir por un camino de entre unos árboles a un soldado de marina. Vestía el uniforme blanco de la base naval e iba con su característico gorro plano. Aparentemente no me había visto y se dirigía a un sendero que se internaba de nuevo entre la vegetación. He corrido hacia proa y me he puesto a agitar los brazos como un loco, cuando ha trastabillado con una piedra del camino y casi se cae, mostrándome su lado izquierdo. Le faltaba media cara y su impoluto uniforme blanco tenía un color herrumbroso, de sangre seca. Su mirada era vacía, perdida, como la de todas esas malditas cosas. El grito de júbilo que estaba a punto de proferir murió en mi garganta antes de poder salir. Había llegado hasta allí, joder, de alguna manera, de algún modo, pero había llegado. Con sigilo he vuelto a la cabina y me he pasado toda la tarde bebiendo vino peleón y contemplando con desesperación la orilla. Tan cerca y tan lejos. No puedo ni plantearme tocar tierra. He visto por lo menos una docena, así que debe de haber bastantes más. No sé cuántos son, no conozco el interior de la isla y no sé qué sorpresas puedo encontrarme. No tengo a nadie que me dé apoyo si algo sale mal. Sería un puto suicidio. Mierda. He llorado amargamente, me he emborrachado, he maldecido. He escupido con ira sobre la borda, mientras esos monstruos vagaban errantes por la orilla, al parecer sin ser conscientes de que a unos pocos metros de ellos, en el Corinto, tenía carne fresca a punto para ser servida. ¡Que se jodan! A última hora de la tarde, he tomado la determinación. Levando el rizón, he costeado el extremo occidental de la isla hasta llegar a una pequeña cala que ya conocía. En ella hay un manantial de agua que necesito con urgencia. Tan solo un pequeño camino empinado comunica esta cala con el interior de la isla. No sé si esas cosas serán capaces de bajar por ese sendero de cabras, pero si lo hacen, les llevará mucho tiempo. Confiando en esto, he remado hasta la orilla en el pequeño chinchorro hinchable del Corinto y he llenado el bidón de agua de a bordo. Son al menos 500 litros de aguada, más que suficiente para la travesía que tengo pensado hacer. Ni uno solo de esos seres ha aparecido mientras hacía la aguada. Por un minuto he jugado con la idea de subir el camino y curiosear un poco por la isla, pero la he desechado.
No soy ningún comando y apenas estoy armado. Ya me está costando horrores mantenerme a salvo como para encima jugar a los héroes. Si hay alguien en apuros en la isla, lo siento por él o ella. Tendrá que arreglárselas por su cuenta. A joderse. En este nuevo mundo, el que pueda cuidar de su culo tiene posibilidades de ver el nuevo día. Remando con dificultad, he remolcado el bidón lleno de la aguada hasta el Corinto. Tras esto, y dirigiendo una última mirada a la isla, he levado anclas y he puesto rumbo oeste, hacia la boca de la ría, hacia mi nuevo destino. 15 de febrero de 2006, 1:19 horas. Entrada 53. Aún estoy vivo, eso sí, de milagro. Las últimas 24 horas han sido terriblemente agotadoras. A medida que el Corinto se iba acercando a la bocana de la ría, las condiciones del mar iban siendo cada vez peores. Estos últimos días, una potente borrasca se debe haber situado cerca de las Azores y está mandando oleada tras oleada de tormentas sobre la costa de Galicia. Las típicas galernas de invierno, las que hacen que nadie que esté en su sano juicio salga a navegar fuera de las rías con este tiempo de mierda. Claro que eso ya no es una opción ahora. Cuando me fui alejando de Tambo, mi cabeza no paraba de dar vueltas. Todo mi grandioso plan de fuga tenía como objetivo traerme de una pieza hasta la isla. A partir de ahí serían los militares o quien quiera que controlase Tambo quien pasaría a cuidar de mí. El descubrir que la isla era un pedazo más del infierno y que se había abatido sobre la tierra ha supuesto un mazazo enorme. Por unas cuantas horas no he tenido ni puta idea de qué demonios hacer. Al volver de hacer la aguada, mientras izaba el depósito de agua a bordo con una roldana, mi mirada se posó casualmente en la costa sur de la ría, en el puerto de Marín. Estaba absolutamente vacío. Aquí también cualquier cosa flotante había sido utilizada en la huida. Incluso los muelles de amarre de la base naval estaban desiertos, donde normalmente se podían ver 2 o 3 de las grises y modernas fragatas de la Armada, e incluso algún portaaviones como el Príncipe de Asturias ahora estaba vacía de todo, excepto por la devastación, el desorden y las docenas de figuras tambaleantes y cubiertas de sangre paseando sin rumbo. Bien. Perfecto. ¿A dónde coño ha ido toda la gente? No me cabe en la cabeza que se hayan desperdigado a los 4 vientos. Deben haber tenido algún objetivo, quizás otro punto seguro. Podría ser el puerto de Vigo, uno de los más importantes de la costa atlántica europea. Estaba a solo unas 20 millas marinas de allí. Quizá esté todo el mundo concentrado en él. Sí, eso es, con toda probabilidad el punto seguro de Vigo aún existe y todo aquel que pudo partió en barco hacia allí, con la confianza de que por vía marítima el trayecto sería completamente seguro. Con estos pensamientos borboteando en mi cabeza, me precipité hacia el cabo de mi pequeño anclote, dispuesto a poner rumbo hacia ese nuevo destino. Quizás fuese el cansancio, quizás la excitación producida por estar en movimiento hacia lo que consideraba que iba a ser mi salvación. Quizás fueron las ganas tan enormes de salir de allí las que hicieron que no prestase atención, pero fuera lo que fuese, resulta imperdonable. He vivido toda mi vida al lado de la ría y sé perfectamente cuándo las condiciones no son las indicadas para hacerse a la mar, pero esta vez no las vi. Todos los pequeños indicios, las crestas de las olas, de un color gris sucio, las gaviotas volando hacia tierra, el viento racheado inconstante del norte, deberían haber sido como señales luminosas, pero mi cerebro no era capaz de procesarlas. Todos mis pensamientos estaban cifrados en salir de allí cuanto antes.
Al cabo de 3 o 4 horas de navegación, estaba absolutamente claro de que el mar iba a estar muy movido. Olas de 3 metros sacudían el Corinto como una cáscara, a la vez que auténticas cortinas de agua se desplomaban contra la cubierta, empapándome, mientras yo, agarrado a la caña del timón, me obstinaba en ganar la boca de la ría. Si esto ya estaba así aquí dentro, no puedo ni imaginarme lo que me podría haber encontrado en mar abierto. El viento soplaba furioso, inmisericorde. El Corinto, muy marinero, se deslizaba entre las olas abriéndolas como un cuchillo, mientras entre las rociadas de espuma adivinaba la costa. Estaba claro que no podría soportar esa situación mucho más tiempo. Reconociendo lo inevitable, decidí poner la proa hacia el pequeño puerto de Beu, a poco más de un par de millas de la salida de la ría, para fondear a su cobijo hasta que el tiempo mejorase un poco. Convencido de lo que hacía, cometí el segundo error de la jornada. Por mucha experiencia que tengas en el mar, no puedes confiarte nunca. Y eso es lo que hice. El spinnaker, la vela de proa, comenzó a flamear cuando giré en dirección a la costa y el Corinto se puso contra el viento. Saliendo de la bañera de popa, comencé a dirigirme hacia proa para amarrarla. Súbitamente una ola de costado golpeó el casco del barco, haciéndome perder el equilibrio. En menos de lo que se tarda un pestañeo, me vi colgado de la borda por un tobillo, enredado en una vuelta de un cabo y con todo el cuerpo colgando fuera del barco, mientras éste avanzaba dando pantocazos sin control hacia la costa. Me había propinado un fuerte golpe en la cabeza y el hombro contra el casco y supongo que momentáneamente perdí el sentido, aturdido. No tardé en recuperarlo, despejado por las olas que me rompían directamente en la cara, casi ahogándome. La situación era realmente peligrosa. Si no conseguía volver a bordo, o bien me ahogaba boca abajo, o bien me caía y quedaba a la deriva, dejando que el barco se estrellase contra las rocas de la orilla. Y no contaba con el que Lúculo se hiciese con el control del barco. Los gatos no son animales muy marineros, que digamos. Tras unos cuantos minutos de angustia, un súbito cambio de viento hizo que el Corinto se inclinase hacia la borda contraria. Súbitamente me vi elevado, casi proyectado, contra la cubierta de nuevo. Aprovechando la oportunidad, me agarré a una de las cornamusas y me aupé de nuevo a bordo. Empapado, tembloroso y aturdido, me arrastré de nuevo hasta la bañera de popa y conseguí otra vez la caña del timón. Rectificando la deriva, dirigí la proa del Corinto hacia el puerto de Beu. El barco, lentamente, empezó a responder a la presión y poco a poco dejó de sacudirse. En menos de un minuto estábamos dirigiéndonos velozmente hacia el puerto, con el viento a favor por el costado. Fue entonces cuando empecé a temblar violentamente. Había estado a punto de perder la vida. Podía haberme matado de una forma totalmente absurda o quedar malherido a la deriva, lo que en esas circunstancias era exactamente igual. Joder. Sintiendo arcadas, asomé la cabeza por la borda y vomité, sobre todo la gran cantidad de agua salada que acababa de tragar. Acababa de aprender una importante lección. Esas cosas, esos no muertos, no eran lo único que podía acabar conmigo. Accidentes, enfermedades, hambre, cualquiera de las causas normales de muerte seguían ahí presentes. No se habían retirado, simplemente estaban agazapadas en la sombra, esperando su oportunidad. Y si no tenía cuidado, podía cogerme. El hecho de haberme pasado los últimos días pensando solo en mis cazadores casi me había hecho olvidarme de algo fundamental. El hombre es un ser muy frágil. Ahora estoy fondeando en el puerto de Beu.
a una distancia prudencial del muelle, mientras la tormenta ruge con intensidad sobre la villa. La costa está oscura, silenciosa, sacudida por ocasionales relámpagos que iluminan por un momento, de forma fantasmagórica, las siluetas de los edificios, mientras el rugido de los truenos sacude en todo el barco. Sé que ellos están ahí, en la orilla, y creo que ellos también saben que he llegado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que me he dado cuenta de que necesito algo fundamental, y para conseguirlo mañana tengo que ir a tierra, justo donde están ellos, de nuevo junto a esas cosas, a la boca del lobo.